Bienvenidos un día más a su canal favorito, el epicentro de dramas y novelas que nos roban el alma y nos hacen suspirar hasta la última lágrima. ¿Están listos para embarcarnos en un nuevo viaje, una travesía cargada de emociones, pasiones desbordantes y esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta? Hoy, amigos míos, vamos a hacer algo realmente especial, vamos a mirar al futuro. Sí, así como lo oyen, vamos a activar nuestra bola de cristal televisiva y a echar un vistazo a lo que nos depara el próximo año. Les traigo un adelanto exclusivo, una primicia que les va a poner los pelos de punta, las 5 novelas turcas que, les aseguro, van a conquistar sus corazones, sus noches y sus conversaciones de café en 2025. Prepárense para enamorarse, para sufrir, para reír, para todo lo que conlleva una buena novela turca, porque las historias que les traigo hoy vienen con todo. Si son como yo y no pueden concebir la vida sin una dosis diaria, semanal o mensual, lo que su corazón demande de drama turco, entonces, mis queridos amigos, este es su lugar sagrado. Y si por casualidad es la primera vez que se cruzan con nuestro canal, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes, y acompáñenme en esta aventura que, les prometo, no los va a defraudar. Hoy juntos vamos a desentrañar los secretos mejor guardados del próximo año en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que acomódense en sus sillones, preparen sus snacks favoritos, y asegúrense de tener pañuelos a mano, que empezamos. Porque, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio no ha sucumbido, aunque sea un poquito, al encanto magnético de las producciones turcas? Esas historias épicas que nos transportan a mundos lejanos, esos personajes complejos, llenos de matices y con corazones que laten a 1000 por hora, esos paisajes que parecen sacados de un sueño y que nos hacen anhelar una escapada a lugares exóticos. Es una combinación simplemente irresistible. Y lo mejor de todo, es que no se trata solo de drama por el drama. Estas novelas nos hacen reflexionar, nos tocan el alma, nos hacen cuestionar nuestras propias vidas y, por qué no decirlo, nos sacan más de una lágrima. Pero no nos vamos a conformar con lo que ya conocemos, no, mis queridos seriéfilos. Vamos a dar un salto audaz hacia el futuro, vamos a adelantarnos al calendario y a sumergirnos en lo que nos depara el 2025. Les voy a revelar los títulos que, estoy absolutamente segura, van a estar en boca de todos, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y en las conversaciones de oficina. He estado investigando a fondo, husmeando en los rincones más recónditos de la industria televisiva turca, he hablado con mis contactos secretos y he usado todas mis artimañas de experta seriéfila para traerles esta primicia exclusiva. Y lo he logrado. Prepárense para conocer las 5 novelas turcas que, en mi humilde y muy informada opinión, prometen ser las más adictivas, las más comentadas y las más vistas de 2025. Les aseguro que van a querer tenerlas todas y cada una de ellas en su lista de pendientes, de imprescindibles, o como yo las llamo, en su lista de obsesiones seriéfilas. Así que tomen nota, porque esto va a ser épico. ***, transición gráfica, título, las 5 novelas turcas que conquistarán 2025 ***, novela número 1, El eco de los tulipanes ***. La primera joya de nuestra corona de series turcas para el 2025 es El eco de los tulipanes. Esta novela, que pertenece al género del drama romántico con esos toques de misterio que tanto nos gustan, nos sumerge en la historia de una joven y brillante heredera, una mujer con un futuro prometedor, cuya vida da un vuelco inesperado tras la trágica muerte de su padre. En medio del duelo y la confusión, nuestra protagonista se topa con un oscuro secreto familiar, una verdad oculta que ha estado latente durante años y que, al salir a la luz, cambiará su existencia por completo, poniendo a prueba sus creencias, sus relaciones y todo lo que creía saber sobre su pasado. Los actores principales, que ya son rostros muy queridos y reconocidos en el universo de las series turcas, son 2 talentos indiscutibles. En primer lugar, tenemos a la magnífica Ayka Esinturan, quien interpreta a la protagonista con una fuerza arrolladora, una determinación que nos inspira y una vulnerabilidad que nos llega al alma. Su actuación es de esas que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen sentir cada una de sus emociones como si fueran propias, que te hacen querer abrazarla y protegerla de todo mal. En segundo lugar, tenemos al carismático y siempre encantador Birkan Sokuyu, que le da vida al galán de la historia con una mirada que derrite corazones, un aura de misterio que intriga y una presencia en pantalla que es simplemente magnética.
La química entre ellos dos es palpable e electrizante, y ya nos adelanta que su historia de amor será de esas que nos dejarán sin aliento. La sinopsis, aunque breve, es un anticipo de una trama llena de giros inesperados, secretos del pasado que emergen de las sombras, y un amor que deberá superar una infinidad de obstáculos para poder florecer en medio del caos. Pero lo que hace tan especial a El eco de los tulipanes, no es solo su trama adictiva, sino también su cuidada ambientación en la Estambul contemporánea. La fotografía de la serie es impecable, con planos que capturan la belleza de la ciudad, desde sus callejuelas empedradas hasta sus impresionantes mezquitas. La banda sonora es otro de sus grandes aciertos, con melodías que te transportan directamente a la historia, que intensifican cada momento y que te hacen sentir cada emoción en su máxima expresión. Además, se rumorea que esta novela tendrá una segunda temporada, lo que ya es un incentivo extra para empezar a verla en cuanto se estrene. Es el tipo de novela que te engancha desde el primer capítulo, que te deja con ganas de saber más, que te hace desear que llegue el siguiente episodio cuanto antes. Así que vayan tomando nota de este título, porque El eco de los tulipanes es una de esas novelas que no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. *** transición gráfica ***. Novela número 2, Sombras de Anatolia ***. Nuestra segunda propuesta en esta lista de joyas seriéfilas es Sombras de Anatolia, una miniserie de época que nos traslada al corazón de Turquía en el siglo XIX. Esta producción, que se adentra con maestría en el género del drama histórico, pero sin dejar de lado los intensos tintes de intriga política, nos narra la historia de una poderosa familia aristocrática que lucha con uñas y dientes para mantener su poder, su legado y su influencia en un contexto social marcado por la opresión, la desigualdad y los constantes conflictos internos. La historia de esta familia es un reflejo de la lucha de una nación por encontrar su identidad en medio de la turbulencia política y social. Los papeles protagónicos están a cargo de dos estrellas que brillan con luz propia y que ya han demostrado su talento en numerosas producciones turcas. En primer lugar, tenemos a la siempre elegante y sofisticada Serine Sarkaya, quien interpreta a una mujer fuerte, decidida y valiente que se atreve a desafiar las convenciones de su época. Una heroína que no se deja intimidar por nadie y que está dispuesta a luchar por lo que cree justo. Su interpretación es magnética, su presencia en pantalla es imponente y su capacidad para transmitir emociones es simplemente sublime. En segundo lugar, tenemos al imponente Aras Bulut İynemli, quien encarna a un hombre atormentado por su pasado, un personaje complejo que se debate entre su lealtad a su familia y su propio sentido de la justicia. Su actuación es visceral, conmovedora y profundamente humana. La química entre estos dos titanes de la actuación es incandescente, y sus escenas juntos son un verdadero deleite para la vista. La trama de Sombras de Anatolia es un verdadero laberinto de ambiciones desmedidas, traiciones que hieren el alma, amores prohibidos que desafían las reglas y secretos que amenazan con desmoronar todo lo que la familia ha construido. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones que te mantiene pegado a la pantalla, que te hace cuestionar las motivaciones de cada personaje y que te deja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero esta serie no es solo una joya por su guión inteligentemente escrito y sus actuaciones estelares, sino también por su meticulosa recreación de la época. El vestuario es impresionante con trajes que parecen sacados de un museo, los escenarios son una obra de arte con palacios que te transportan a otro tiempo, y la dirección artística roza la perfección, con una atención al detalle que es digna de admiración. Además, Sombras de Anatolia aborda temas universales que son tan relevantes hoy como lo eran en el siglo XIX, como el poder, la justicia, la libertad, la lucha por la supervivencia, la opresión de los más débiles y la importancia de no perder nunca la esperanza. Esto la convierte en una experiencia televisiva que no solo te entretiene, sino que también te enriquece y te conmueve. Si son amantes de las series de época, si les apasionan las historias de familias poderosas, si disfrutan de los dramas históricos con tintes de intriga, entonces no pueden dejar pasar la oportunidad de sumergirse en este mundo fascinante y lleno de emociones intensas. *** transición gráfica ***. Novela número 3, El guardián del faro ***. Nuestra tercera novela en esta lista de imperdibles para el 2025 es El guardián del faro. En esta ocasión, nos adentramos en las profundidades del drama, con esas pinceladas de thriller psicológico que nos hacen cuestionar la realidad y que nos mantienen al borde del asiento. La trama se centra en la vida de un joven brillante y prometedor, un hombre que ha sufrido una pérdida inimaginable,
un trágico accidente que le ha arrebatado a su familia y que lo ha dejado sumido en un profundo dolor y una profunda soledad. Tras este devastador suceso, el protagonista decide aislarse del mundo, buscando refugio en la soledad y el silencio, convirtiéndose en el farero de una pequeña y remota isla en el mar Egeo. Este faro se convierte en su santuario, en su refugio, pero también en su prisión. Los actores que dan vida a esta historia son, una vez más, dos talentos de la actuación turca que brillan con luz propia. En primer lugar, tenemos al enigmático y siempre cautivador Atay Ulusoy, quien interpreta al protagonista con una intensidad que te deja sin aliento. Una mirada que transmite una profundidad que te hace sentir cada una de sus emociones y un misterio que te intriga y te atrapa desde el primer momento. Su actuación es simplemente hipnotizante. En segundo lugar, tenemos a la dulce y talentosa Farah Zeynep Abdullah, quien encarna a una joven que llega a la isla buscando un nuevo comienzo, una mujer que, sin saberlo, se convierte en el único contacto del farero con el mundo exterior. Su actuación es conmovedora, tierna y llena de verdad. Pero la aparente tranquilidad y paz que se respira en la isla es solo una fachada. Detrás de la belleza del mar, de los atardeceres de ensueño y del sonido de las olas, se esconden oscuros secretos que, poco a poco, irán saliendo a la luz, poniendo a prueba la cordura de los personajes, llevándolos al límite de sus emociones y haciendo que se enfrenten a sus propios demonios. Lo que hace tan atractiva a El Guardián del Faro no es solo su trama intrigante, sino también su atmósfera opresiva, su ritmo pausado pero constante y su capacidad para crear una tensión que te mantiene en vilo en cada escena. La fotografía de la serie es simplemente espectacular, con paisajes marinos que te roban el aliento, playas desiertas que te invitan a la reflexión y una iluminación que contribuye a crear esa sensación de misterio, suspense y opresión que te envuelve desde el primer momento. Esta novela es una auténtica joya para los amantes del suspense, para aquellos que disfrutan de las historias que te hacen reflexionar sobre la soledad, el duelo, la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades y la importancia de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Si eres de los que se dejan seducir por las historias que te hacen pensar y que te llegan al alma, entonces El Guardián del Faro es una cita obligada en tu calendario seriéfilo para el 2025. *** transición gráfica ***. Novela número 4, La joya del bazar ***. Continuando con nuestra lista de imperdibles, llegamos a la cuarta novela que les quiero presentar, La joya del bazar. Esta producción, que se inscribe con gracia y frescura en el género de la comedia romántica, con esos toques de drama familiar que la hacen aún más entrañable, nos cuenta la historia de una joven diseñadora de joyas. Una mujer brillante y talentosa que ha estado persiguiendo sus sueños en la gran ciudad, pero que tras un revés en su vida profesional, decide regresar a su ciudad natal y trabajar en el negocio familiar, un mercado tradicional que ha estado en su familia durante generaciones. Su vuelta a casa es un viaje al pasado, pero también es una oportunidad para reconciliarse con su familia y consigo misma. Los actores principales que nos guiarán a través de esta historia son, una vez más, dos talentos de la actuación turca que nos roban el corazón. En primer lugar, tenemos a la encantadora y carismática Hande Erçel, quien interpreta a la protagonista con una naturalidad, una frescura y un carisma que te enamoran desde el primer momento. Su actuación es simplemente adorable. En segundo lugar, tenemos al apuesto y seductor Kerem Bürsin, quien le da vida al galán de la historia con una dosis perfecta de humor, un encanto irresistible y una chispa que hace que la pantalla se ilumine cada vez que aparece en ella. La química entre ellos dos es innegable, y ya nos adelanta una historia de amor divertida, apasionada y llena de momentos inolvidables. La trama de La joya del bazar está llena de situaciones cómicas, de malentendidos divertidos, de conflictos familiares que nos hacen reír y reflexionar al mismo tiempo y, por supuesto, de mucho romance. Pero lo que hace especial a esta novela es su frescura, su ligereza y su capacidad de hacerte reír a carcajadas y, al mismo tiempo, hacerte reflexionar sobre la importancia de la familia, de las raíces, del amor y de perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. La serie está ambientada en un mercado tradicional turco con sus colores vibrantes, sus aromas exóticos, sus sonidos bulliciosos y su ambiente caótico que le da un toque muy especial a la historia. Este mercado se convierte en un personaje más de la serie, en el escenario donde se desarrollan los encuentros y desencuentros de nuestros protagonistas, en el lugar donde el amor florece en medio del bullicio y el caos. Si son de los que disfrutan de las comedias románticas
ICAs con personajes entrañables, tramas divertidas y situaciones que te alegran el día, entonces La Joya del Bazar es la opción perfecta para ustedes. Les aseguro que no podrán resistirse a su encanto, que se enamorarán de sus personajes y que se reirán a carcajadas con cada uno de sus capítulos. Asterisco asterisco transición gráfica asterisco asterisco. Asterisco asterisco novela número 5, El Pacto de las Sombras asterisco asterisco. Y llegamos al final de nuestro recorrido por las 5 novelas turcas que nos harán vibrar en 2025 con El Pacto de las Sombras, una novela que se adentra con valentía en el género del thriller, con esos intensos tintes de drama judicial que nos hacen cuestionar el sistema y que nos mantienen al filo del asiento desde el primer hasta el último minuto. La historia nos presenta a una abogada de renombre, una mujer brillante y exitosa que ha dedicado su vida a defender a los más débiles, pero que se ve involucrada en un caso de corrupción que sacude los cimientos de la sociedad, un caso que la pone en el centro de una peligrosa conspiración y que la obliga a luchar por la verdad y la justicia, poniendo en riesgo su propia vida. Su lucha no solo es por la justicia, sino también por su propia supervivencia. Los actores principales que nos guiarán a través de esta trama llena de intriga son 2 talentos de la actuación turca que ya han demostrado su talento en numerosas producciones. En primer lugar, tenemos a la talentosa y siempre comprometida Neslihan Atagul, quien interpreta a la protagonista con una determinación y una fuerza que nos inspiran, una mirada que transmite valentía y una convicción que te hace creer en la justicia. Su actuación es simplemente magistral. En segundo lugar, tenemos al carismático y siempre convincente Ibrahim Çelikkol, quien encarna a un fiscal que se convierte en su aliado en esta arriesgada cruzada. Un hombre que también lucha por la verdad y la justicia y que se convierte en su principal apoyo en esta batalla desigual contra el poder. La química entre ellos dos es palpable y su colaboración en la pantalla es simplemente explosiva. La trama de El Pacto de las Sombras está llena de giros inesperados, de intriga política que te mantiene alerta en cada escena, de secretos oscuros que amenazan con salir a la luz y de una lucha encarnizada contra el poder, que nos hace reflexionar sobre los límites de la ley y la importancia de la valentía en medio de la adversidad. Lo que hace destacar a esta novela es su ritmo trepidante, sus diálogos inteligentes, su capacidad de mantenerte en vilo en cada episodio y su tratamiento de temas relevantes como la corrupción, la desigualdad, el abuso de poder y la importancia de la justicia en una sociedad democrática. La serie aborda temas que nos hacen pensar y que nos invitan a cuestionar el mundo que nos rodea, que nos hacen reflexionar sobre la necesidad de luchar por lo que creemos justo. Esta novela es una opción ideal para los amantes del suspense, para aquellos que disfrutan de las historias que te hacen pensar y para aquellos que se dejan seducir por las series que no te dan respiro y que te mantienen pegado a la pantalla de principio a fin. Les garantizo que El Pacto de las Sombras los mantendrá con el corazón en un puño, que se engancharán desde el primer minuto y que no podrán dejar de verla hasta el último episodio. Asterisco asterisco cierre, música suave y emotiva asterisco asterisco. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestro apasionante recorrido por las 5 novelas turcas que prometen hacernos vibrar, suspirar y emocionarnos en el 2025. Como han podido comprobar, la oferta para el próximo año viene cargada de drama, romance, misterio, intriga, acción y por supuesto, mucho talento. Espero que esta selección exclusiva les haya gustado tanto como a mí, y que ya tengan anotados sus títulos favoritos para que no se pierdan ni un solo capítulo cuando se estrenen. Recuerden que esto es solo un adelanto, una pequeña muestra de todo lo que nos depara el próximo año en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y estoy segura de que nos llegarán muchas más sorpresas que nos mantendrán enganchados a la pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en este viaje por el apasionante universo de las series. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenme saber en la sección de abajo cuál de estas novelas les llama más la atención, qué actores les gustaría que analizáramos en futuros vídeos, y qué otras series turcas les gustaría que incluyéramos en nuestras próximas listas. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que les apasiona. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos seriefilos y, por supuesto, de suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas novedades del mundo de las series y las novelas, análisis de sus personajes favoritos, recomendaciones para los que buscan nuevas historias para enamorarse y mucho más. Así que los espero en el próximo vídeo con muchas más historias y emociones. Hasta la próxima, mis queridos seriefilos.
Que sigan disfrutando de la magia de las series. ***, pantalla final con redes sociales y música de cierre ***.